los cinéfilos ya están contentos, ¿no? Esta es una escena, déjeme le comento, ¿verdad? El hombre más grande, ¿verdad? Alrededor, yo voy a decir, calcular alrededor de 40 años, ¿verdad? Y el niño, pues realmente es alguien que él ve, pero no es alguien que él de alguna manera exista, ¿no? Realmente él lo ve y está viéndose a la edad de 8 años. Y bueno, debido a lo que pasó en su casa, en su familia, la muerte de su mamá y todo, él se quedó ahí a los 8 años, ¿verdad? Y vemos un padre desesperado que le dice al hijo: madura, madura ya, ¿no? Y bueno, yo creo que algunas veces podemos estar creciendo y algunas veces podemos detenernos, dejar de crecer, y podemos ser gente adulta, gente que tiene ya la edad que tenga, pero de alguna manera no haber crecido en nuestro interior por diferentes situaciones, emocionalmente, espiritualmente, en diferentes áreas. Entonces yo quiero animarle. La Biblia nos habla que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros podamos seguir creciendo. Y la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso número 12, quiero leerlo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu presencia, por tu espíritu en nuestra vida. Yo oro, Señor, que tú te muevas, que hables, Señor, en nuestras vidas, Señor, que hagas todo lo que tú deseas hacer, Señor. Gracias por tus planes, tus propósitos, Señor. Gracias por todo lo que tú eres y haces en nuestra vida, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre y damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no me acordaba, pero bueno, ahorita me recordaron que tenemos 6 años que nos cambiamos. Hoy precisamente hace 6 años nosotros nos cambiamos de donde estábamos allá de Urano, nos cambiamos para acá, y bueno, fue un proceso tremendo, interesante, lleno de fe, de muchas situaciones, pero ¿cuántos saben que tenemos que continuar creciendo? Amén. Y hay mucho que el Señor desea hacer, y yo quiero de veras animarle. Y bueno, obviamente que esta palabra es para mí, es para ustedes, para todos nosotros. Necesitamos seguir creciendo en todas las áreas. Efesios 4 verso 12 dice: a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar usted lo puede cambiar por completar, ¿sí? O que en todas las áreas de nuestra vida estemos desarrollados. Dice: a fin de que en todas las áreas de nuestra vida estemos desarrollados. Dice: a los santos. Dice: para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Déjeme le digo, este capítulo está hablando acerca de la unidad del Espíritu, de la unidad de la iglesia, y está hablando a toda la iglesia de manera grupal, pero también de manera personal. Dice: hasta que todos, dígalo conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Habrá algún niño fluctuante? Dice: llevados por doquier de todo viento de doctrina. Dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a fin de que todo el cuerpo, dígalo conmigo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se dice ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice ahí, ¿qué dice? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
En varias ocasiones, en 2 ocasiones, está hablando, bueno, de perfeccionar, de crecimiento, que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo he estado meditando estos versículos en estos días y han estado ahí pegando a mi corazón, porque Dios desea, es parte del plan de Dios, ese proceso de crecimiento. Desde que nacemos nosotros comenzamos a crecer y entramos en un proceso muchas veces acelerado de crecimiento físicamente, se desarrolla personalidad, temperamento, se fortalece, se adquieren habilidades, se descubren dones, muchas otras cosas. Pero algunas veces el problema es que, bueno, más o menos una persona deja de crecer a los 21 años, ¿no es así? Más o menos el desarrollo más fuerte, pleno de un joven, de una señorita, más o menos a los 21 años se detiene y de ahí deja de crecer. Aunque, por ejemplo, nuestro cabello nunca deja de crecer, nuestras uñas, de alguna manera nuestro cuerpo continúa renovándose. El problema es, escúcheme bien, que algunas veces pensamos que como ya crecimos, no necesitamos continuar creciendo. Y algo que Dios me hablaba mucho en esta parte es que nosotros necesitamos continuar creciendo. No podemos detenernos, no podemos pararnos de ese crecimiento. Y obviamente que no estoy hablando de un crecimiento físico que en un sentido no depende de nosotros, pero hay muchas áreas en las que podemos continuar creciendo. Tenga usted la edad que tenga, esté usted en la etapa que esté, necesitamos seguir creciendo. Dile a la persona que está a tu lado, necesitamos seguir creciendo. ¿Sabía usted que hay 2 opciones? O crecemos o envejecemos. O crecemos o envejecemos. Yo sé que no podemos, bueno, de alguna manera nuestro cuerpo nace, crece y después va envejeciendo, pero no es así, no puede ser así con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro ser interior. Dios desea que nuestro interior se vaya renovando. Dios desea que continuemos creciendo, fortaleciéndonos. Pero es una trampa el pensar que podemos detenernos. Es una trampa el pensar que ya he llegado a una medida aceptable. ¿Sí? Cuando la Escritura nos habla que hay una medida, que hay una estatura, y nos dice que la estatura es muy alta. ¿Cuál es? La del varón perfecto, la de Jesucristo. Y la cuestión es que algunas veces nos comparamos con algunas personas y decimos, bueno, pues yo ahí la llevo, ahí voy, ¿sí? Pero tenemos que mirar a Cristo Jesús, mirarlo a cara descubierta y luego mirarnos a nosotros. Por eso esta palabra es un espejo. Y en esta palabra, sí, nosotros vemos a Cristo, sí, pero también nos vemos a nosotros. En este espejo, Cristo está de aquel lado, usted está de este lado, y usted tiene que ver qué tanto me parezco a Él. ¿Sí? ¿Qué tanto me parezco? ¿Qué tanto estoy siendo conforme a lo que Él es? Entonces no podemos darnos el lujo de detenernos. Aún hay muchos cambios tecnológicos, físicos, sociales que están de alguna manera desafiando a nuestra vida. Entonces yo le pregunto, ¿es la voluntad de Dios que estemos creciendo? Claro que es la voluntad de Dios que estemos creciendo. Yo encuentro en muchos de diferentes historias, libros de gente, de hombres y mujeres, ¿verdad?, que nunca dejaron de crecer y entonces pudieron ver un gran avance en su vida, un gran avance a su alrededor, en su generación. Entonces debemos de anhelar con todo nuestro corazón el crecer, el desarrollarnos. Hay algunas cosas, ¿verdad? Algunas veces cuando nos estamos deteniendo, Dios utiliza algunas cosas para llamarnos a ese crecimiento.
Por ejemplo, algunas veces entramos en un nuevo desafío, a lo mejor profesionalmente, escolarmente, personalmente, y decimos, caray, si no crezco, no la voy a hacer. Algunas veces puede pasar que entramos en un joven entra en una nueva etapa de universidad, o por ejemplo alguien se casa y de repente se da cuenta que ya no puede vivir como antes vivía y necesita crecer. O una pareja cuando tienen hijos y dicen, bueno, ya vivíamos de una manera, pero llegan los hijos y son desafiados a crecer. Cuando los hijos crecen, como padres somos desafiados a crecer. Cuando se casan, cuando tienen los nietos, todo lo que viene, son diferentes áreas, etapas que nos llaman a crecer. Entonces necesitamos nosotros estar alerta con lo que Dios desea hacer. Algunas veces pasamos por pruebas, por dificultades. Algunas veces puede estar pasando una enfermedad, yo no sé qué cosa. Y nuestra fe es desafiada para crecer. Porque necesitamos desarrollar, crecer en esa área para poder pasar por esa prueba. Algunas veces también podemos de alguna manera haber fracasado en algún área. Y si no crecemos, si no aprendemos de lo que pasó, entonces no vamos a avanzar a lo que Dios desea hacer. Entonces Dios nos llama. Algunas veces nos damos cuenta, yo le decía al final de año, de poder hacer un inventario de nuestra vida. Y algunas veces hacemos un inventario de nuestra vida y de repente podemos darnos cuenta que no hay el fruto que debería de haber. O el fruto es muy escaso, o el fruto es muy pequeño, o el fruto es muy pobre. Aún el fruto puede ser imperceptible para otros. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estoy creciendo? Dígalo conmigo, ¿estoy creciendo? Como pregunta, ¿está usted creciendo? Porque si estamos creciendo, la gente a nuestro alrededor podrá comprobarlo. No que dependa de lo que digan otros, pero otros dirán, por lo menos te dirán, le estás echando ganas, síguele, ¿no? De repente te atascaste, pero síguele. Entonces necesitamos nosotros, ¿qué dice la palabra? Porque yo estaba meditando en esta porción de la Escritura y yo digo, Señor, tú en esta porción de la Escritura algo nos quieres mostrar. Primero nos muestras esto, pero también nos muestras cómo salir, porque la palabra de Dios no solamente le muestra su condición, sino le muestra la salida, le muestra la verdad, le muestra el camino, ¿verdad? Entonces nos da una solución, nos da una manera de cómo hacerlo, ¿sí? Y encuentro en estos versículos, que por favor póngale una separación a Efesios 4 del 12 al 16, encuentro en estos versículos, número 1, que el crecimiento es la voluntad de Dios. Y eso es algo muy importante. No es algo que de alguna manera yo diga, ay, pues son parte de los propósitos de Año Nuevo. Estaba yo leyendo que la gente, en un artículo ahí de algún periódico, algo ahí, que decía que la gente se le acaba la idea o las ganas de hacer ejercicio, nada más le llega enero y febrero. No se trata nada más de alguna manera de algo que yo siento, es algo que yo tengo que entender que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Y aquí me llama la atención porque ese padre desesperado le dice al niño, madura, ¿verdad? Y usted ve al niño así regordete y todo y dice, ay, qué pobrecito, ¿verdad? Pero imagínese al hombre ese de 40 haciendo lo que un niño de 8. Usted también le agarraría y le diría, madura, ¿no? Y 2 cachetadas. Entonces necesitamos nosotros entender que es la voluntad de Dios. Y si entiendo que es la voluntad de Dios, entiendo que no tengo opción, entiendo que es lo mejor, entiendo, la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces es parte de lo que Dios desea hacer. El crecimiento es el plan de Dios, es el plan de Dios, y esto es algo importante. Segundo, nos dice esta porción de la Escritura
que es para todo creyente. Dice ahí la Escritura, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos. La voluntad de Dios no es que uno sí y tres no. La voluntad de Dios es que todos nosotros podamos estar creciendo. La voluntad de Dios es que todos en una familia puedan seguir creciendo. Los niños puedan estar creciendo, los jóvenes puedan estar creciendo, pero también los padres podamos estar creciendo de una manera diferente, pero continuar creciendo. En la iglesia Dios ha pensado que todos estemos creciendo, que todos lleguemos a una meta que Él ha establecido. Tercero, el crecimiento, escúcheme bien, se da en el cuerpo. Dice la Escritura en su iglesia, la mejor manera que podemos crecer es dentro de su iglesia. Así como Dios pensó que el crecimiento se diera en una familia, así Él ha pensado. Cuando habla de crecimiento, lo habla en relación a la iglesia, lo habla en relación de una familia, porque en una familia somos desafiados a crecer. En una familia, de alguna manera, dice la Escritura, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, dice ahí, que se ayudan mutuamente. ¿Qué hacen los hermanos en una familia? Ayudan a crecer a unos a otros. A veces por las buenas, a veces no por tan las buenas, ¿verdad? ¿Qué hace un padre, una madre con los hijos? Les ayudamos a crecer. Entonces es algo importante. Dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Dentro de este lugar Dios ha planeado que podamos estar creciendo. Dentro de, vuelvo a referir, la iglesia, todos nosotros. Cuarto, el crecimiento es algo continuo en nuestra vida. Debe de ser algo permanente. Dice la Escritura, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de detenerme y dejar de crecer. Tiene que ser continuo. Así como profesionalmente, si un médico no continúa creciendo, llega el momento que no va a poder trabajar. Si un abogado, diferentes, si alguien, ¿verdad? No sé usted, pero yo estudié computación hace un buen de tiempo y de repente tú lo ves y dices, eso no sirve ya para nada. Todo eso es otra cosa, es otra manera, diferentes cosas. Entonces necesitamos nosotros continuar en ese proceso y estar deliberadamente. El quinto, y es importante, el crecimiento es algo deliberado en un sentido. Es algo que requiere de nuestra participación. Aunque yo sé que físicamente un niño crece naturalmente, hay un ambiente propicio. Si un niño no es bien alimentado, ¿qué sucede? Su crecimiento puede ser afectado. Si un niño no está sano, ¿verdad? Su crecimiento es afectado. Entonces nosotros necesitamos, porque hay ciertas cosas que tenemos que hacer para facilitar ese crecimiento en nuestra vida. Empieza porque usted pueda decir en este día, entiendo que la voluntad de Dios es que esté creciendo, y poder hacerlo deliberadamente. Cuando viene esa idea, es la voluntad de Dios, nuestro crecimiento. La pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué voy a hacer? Dígalo conmigo, ¿qué voy a hacer para continuar creciendo? ¿Qué va a hacer? Necesita usted tener una respuesta, porque eso es importante. Sexto, el crecimiento es necesario para nuestro bienestar. Si un individuo dentro de la iglesia deja de crecer, todos son afectados.
La iglesia dice, habla de coyunturas, habla de para que funcione. Entonces es importante. Séptimo, escúcheme bien, es peligroso no crecer. ¿Sabía usted eso? Es peligroso no crecer. Mire lo que dice el verso 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dígalo conmigo, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando no estamos creciendo, podemos ser engañados fácilmente. La Biblia habla de fluctuación o de inestabilidad. Alguien que no ha crecido es inestable. Fácilmente puede ser desviado por otros que con engaño, como dice aquí la Escritura, como no han crecido en conocimiento, en palabra, en todo, entonces fácilmente son desviados. La palabra nos muestra que la meta, octavo, la meta del creyente es llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Nuestro crecimiento es que necesitamos crecer hasta llegar a la meta, que es Cristo Jesús, y habla de una estatura y una medida. Todavía estoy en eso. Yo le preguntaba al Señor, a ver, ¿cómo que estatura y medida? Si usted, Dios le habla algo y me lo dice, por favor, en esa parte, dice hasta llegar, hasta llegar, que significa llegar a encontrar. Noveno, el crecimiento es o debe de ser completo. Dice la Escritura, hasta que crezcamos en todo. Dígalo conmigo, en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. El verdadero crecimiento de una persona se da en todas las áreas de su vida. Unas van creciendo más que otras. Hay momentos así como que no se ha visto son más con niños, adolescentes, que de repente como que le crecen más las piernas, pero el cuerpo como que no, ¿verdad? O los brazos más largos, casi los arrastran y luego ya como que se nivelan, ¿verdad? En esa etapa. Pero así puede pasar. De repente podemos crecer en una parte y otra como que se detuvo, pero luego continúa creciendo. Entonces necesitamos crecer en todo. Primero nos tenemos que preguntar, ¿estoy creciendo? Y luego me tengo que preguntar, ¿estoy creciendo en todas las áreas de mi vida? Es completo, es en todas las áreas de mi vida. ¿En qué áreas? Por ejemplo, ¿en qué áreas? Personalmente, carácter, integridad, familiarmente. ¿Cuántos saben que el matrimonio presenta desafíos? A veces el desafío es pasar el día bien, ¿no? Sobrevivir. ¿Cuál es la meta? Sobrevivir este día. Como padres, como hijos, congregacionalmente. Profesionalmente, por ejemplo, en su trabajo. ¿Es usted de los que toda la vida ha llegado tarde? En desempeño, en eficiencia, escolarmente, por ejemplo, espiritualmente, en gracia, en fe, en conocimiento, en amor, en servicio, en el dar, ministerialmente. ¿Qué dice la Biblia? Escúcheme bien, ¿qué dice la Biblia para nuestro crecimiento? Hay dos elementos, escúcheme bien, hay dos elementos que la Biblia habla que nos llevan a crecer. ¿Quiere saber cuáles son? Aquí está en la palabra, verso 13. Dice, hasta que todos lleguemos, número 1, a la unidad de la fe. Dígalo conmigo, la unidad de la fe.
El primer elemento que Dios habla que es necesario para que continuemos creciendo, habla de unidad en la fe. Si usted lee desde el verso 4 de este capítulo, Efesios 4, verso 4, rápidamente, tiene ahí abierta su Biblia, lo tiene, estamos en esta porción. 4:4 dice: un cuerpo, bueno, dice desde el 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Sí? Entonces la Escritura nos muestra de esa unidad, que unidad no nada más es que estemos aquí juntos y ya. Cuando la Escritura está hablando de unidad, escúcheme bien, está hablando de participación en la fe. Algo que nos ayuda a crecer es que estemos participando de la fe. Que seamos nosotros gente. La palabra, cuando habla de unidad, habla de participación, habla de colaboración, habla de gente que está dentro y no afuera, expectante. Lo que nos hace crecer, ahorita vamos a ver el otro elemento que va de la mano, pero lo que nos hace crecer es cuando nos pasamos del otro lado. Podemos estar uno como espectadores u otro dentro, jugando. Y es muy diferente, aunque esté llevando el agua, aunque sea de aguador, pero es muy diferente estar sentado en un estadio a estar en la cancha. ¿Sabe qué Dios le llama a la cancha? Participantes de la naturaleza divina. Y quien es participante, quien es colaborador, escúcheme bien, normalmente habla de madurez. Y la madurez tiene que ver, cuando alguien es maduro, escúcheme bien, es alguien que está dispuesto a llevar carga. Escúcheme bien, en la iglesia es necesario que haya alguien que esté dispuesto a llevar carga. En la iglesia, ¿verdad? La Biblia habla de columnas. Y esas columnas muchas veces es gente que está dispuesto a cargar en la obra de Dios. Necesitamos nosotros madurar para poder llevar carga. Las personas maduras en este sentido cooperan con lo que Dios quiere hacer. ¿Se lo digo? ¿Le digo el otro? No dan lata. Ahora, un bebé de 6 meses no da lata, es su vida, ¿no? Un niño de 2 años es su vida, ¿no? El niño ese, lo de 8 años, dice: ay, qué malo, ¿verdad? Pero tenía 40. Entonces eso es lo importante. Una persona madura piensa en los demás, no en su propio beneficio. Cuando hemos de alguna manera madurado, estamos ocupados haciendo lo nuestro. Yo de repente llego y digo: Señor, pum, pum, todo el mundo haciendo algo diferente. Y gracias a Dios. Cuando no hacemos nada, pues a veces el enemigo ocupa nuestra boca, ¿verdad? Para andar chismoseando. Primera área importante en nuestra vida, como ya le dije, la unidad en la fe. La segunda, muy importante, seguimos ahí, todo está en la palabra, y dice ahí: y del conocimiento, ¿qué dice ahí? Del Hijo de Dios. Dígalo conmigo: conocimiento. Conocimiento del Hijo de Dios. Esto es algo importante. Hay 3 tipos de conocimiento que tenemos que tener del Hijo de Dios. Número 1, voy a llamarlo teórico. ¿A qué me refiero? Su palabra.
Le insisto, le vuelvo a insistir, necesita leer la Biblia, toda la Biblia este año. ¿Lo puede tomar como reto? ¿Cree que sea la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios. Ahora le vuelvo a decir, lo primero es leerla, luego es meditarla, pero es importante, por favor. Necesitamos el conocimiento primeramente teórico para saber qué dice la Biblia, para que no sea usted un niño fluctuante que es engañado fácilmente por una doctrina equivocada porque no conocía esta palabra. Conocimiento teórico, por eso el TCD, por eso el que lea la Biblia. Segundo, conocimiento práctico. En la parábola del sembrador primero dice el que oye, y el que oye en los 4 tipos de tierra dice el que oye, el que oye, el que oye y el que oye. La diferencia es que uno oye, pero 3 oyen, pero en el de hasta abajo dice el que oye y hace. Dígalo conmigo, el que oye y hace, y subraya usted la palabra hace. Crecemos cuando hacemos lo que Dios nos dice. Perdone, pero no me diga que tiene conocimiento si usted solamente tiene el primero, el teórico, pero no ha pasado al segundo. Y en el segundo todos estamos, dígalo conmigo, todos estamos, todos nosotros. Pero es diferente cuando yo digo, sé que Dios dice que tengo que hacer algo, pero es diferente cuando lo hago. Dice la Biblia, sé que tengo que diezmar porque es la voluntad de Dios. Y lo segundo es cuando usted lo toma, lo aparta y lo da. En diferentes áreas. Sé que tengo que perdonar. Una cosa es saberlo, pero otra cosa es cuando usted decide dar el paso y decir, decido soltar a esa persona, decido perdonarla. Conocimiento práctico. El primero, teórico. El segundo, práctico. Y ahí ya hay un gran avance. Y el tercer tipo de conocimiento, yo lo puse ahí, relacional. ¿A qué me refiero? Que aprendamos a entender que en esta palabra no te encuentras una doctrina, sino a una persona. Y esa es Jesucristo. Crecemos cuando entendemos que se trata de relacionarnos con una persona. Se trata de conocer a Jesucristo. Se trata de conocer a una persona, no una doctrina. Mire, muchas veces nosotros nos confundimos y cuando hablamos por ejemplo, del Espíritu Santo, hablamos, ¿verdad? Que puede ser y es como fuego, es como lluvia, pero no significa que no sea una persona. Y a veces como que pensamos que es algo como impersonal. Jesucristo es una persona. La Biblia nos habla, pide, pero luego dice llama y luego dice busca. Pide, busca y luego dice llama hasta que se te abra. La Biblia en Apocalipsis dice, habla de entrar con Él y cenar con Él. Tenemos que crecer en esa relación con esa persona. Viene de caminar mucho tiempo con esa persona. Necesitamos caminar con esa persona. En unos días le voy a hablar algo que Dios ha estado hablando estos días, que me ha dejado, ay Señor, esto está muy fuerte. Porque se trata de caminar con una persona. Y es una persona real, viva, que necesitamos conocer. ¿Cuál es el resultado de participar en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Cuál es el resultado? Sí, el resultado será verdadero crecimiento. El resultado será verdadera
madurez, ¿sí? Y todavía le voy a hablar lo que dice Hebreos, pero vamos avanzando. El resultado será que seremos seguidores de la verdad de Jesús. Dice la Escritura en el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Algunos como que toman un bisturí y separan la verdad del amor y creen que si conocen la verdad pueden criticar a todo el mundo. Dígalo conmigo, la verdad y el amor van juntos. La palabra y el espíritu de la palabra van juntos. Es una herejía separarlos. Entonces esto es algo importante. Seguir la verdad. Necesitamos seguir la verdad, ese amor verdadero. Y al seguir la verdad viene un crecimiento. Yo puedo ver, imagínese usted los discípulos el día que Jesús les dijo, dejen todo y síganme. Y ahora véalos el día que vieron a Jesús resucitado. Ahora véalos la primera vez cuando viene el Espíritu Santo, viene sobre ellos y se ponen de pie. Eran los mismos, pero no eran los mismos. ¿Sí me está oyendo? Eran los mismos, pero no eran los mismos, porque Dios había transformado su vida y su corazón. Y esta palabra, ¿sabe por qué me da fe y me da esperanza? Me dice que en esta palabra me está mostrando que puedo y debo continuar creciendo. ¿Eso es un desafío? Sí. Nos falta mucho, dígalo conmigo, un montón. Y no vamos a decir, pues yo estoy más cerca. A lo mejor con ese dicho está más lejos. Póngase de pie, por favor. Si quieren pasar, póngase de pie, por favor. Y esta palabra, yo creo, yo sé, yo siento que es de Dios. Sé que la voluntad de Dios es nuestro crecimiento. Yo quiero animarlo. Dios desea desafiarlo. No desea que hoy podamos nada más ser movidos emocionalmente, sino indica que seamos desafiados. Desafiados a crecer. Por ejemplo, en un instrumento tú puedes continuar y continuar creciendo en ese conocimiento, en cómo tocar un piano, una guitarra, diferentes. Necesitamos continuar hacia adelante, creciendo, para que seamos perfeccionados, para que todos lleguemos a esa unidad, a ese conocimiento, a la estatura del varón perfecto, para que dejemos de ser niños fluctuantes, para que dejemos de ser fácilmente engañados, para que aprendamos a seguir la verdad y la verdad en amor, para que crezcamos en todo. Para que continuemos recibiendo el crecimiento, para ir edificándonos en amor. Ayúdanos, Señor. Levante sus manos y dígale al Señor, ayúdanos. Señor, no queremos ser por fuera hombres de 40 y por dentro niños de 8, niñas de 8 años. No queremos estar desfasados, Señor. Señor, entendemos que tú quieres que continuemos creciendo. Dígalo conmigo. Entendemos que es tu voluntad para nuestra vida, pero también como iglesia, como personas, como familias. Dile al Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Porque tú nos muestras en tu palabra que es como un espejo al Señor.
a cara descubierta, Señor, vemos que la meta es Jesús. Vemos en ese espejo a Jesús, pero también vemos nuestra auténtica y real condición. Y Señor, a veces no se parece la imagen de este lado al varón, a la plenitud, al varón perfecto que es Cristo Jesús. Señor, nos damos cuenta de nuestra carencia, de nuestra, en ese sentido, debilidad, pobreza. Pero también esta palabra tú la hablas, Señor, y nos desafías. Y yo sé, Señor, que milagrosamente puede alguien que no había crecido ser sanado y crecer aceleradamente. Yo sé, Señor, que también tú puedes hacer milagros y piernas que eran cortas crecer, brazos que eran cortos crecer, deformaciones ser sanadas físicamente, lo creo, pero también espiritualmente. Entendemos nuestra necesidad de transformación, de renovación. Entiendo, dile al Señor, entiendo que me has hablado a mí personalmente y me estás hablando para ser desafiado, para salir de ese lugar de comodidad, para salir de ese lugar en el que me he encerrado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Ore, por favor, porque una vez que la palabra ha recibido la palabra, o si usted ora, viene el poder de Dios. El Espíritu Santo viene y está en este lugar y viene a sellar esa palabra, viene a poner un sello, a poner de alguna manera afectar su voluntad, para que no se quede nada más en algo que oyó, sino que entienda la voluntad de Dios. Escuche, la voluntad de Dios es que continúe creciendo. Necesita crecer porque necesita edificar a otros. Necesita crecer porque necesita llevar carga en este lugar. Se requiere de obreros verdaderos, de obreros que levanten la mies, pero que han crecido, que no son engañados, que no engañan a otros, que buscan lo que Dios quiere y no su propio beneficio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, Señor, en todas las áreas. Y por favor, si vea usted, a lo mejor hay un área en la que Dios le está mostrando que no ha crecido. A lo mejor le está mostrando, perdóneme por esto, pero a lo mejor le está mostrando un brazo más corto, una pierna más corta, no sé. Un cuerpo grande y una cabeza muy pequeña, o al revés, yo no sé. Porque necesitamos recibir, conocer, conocimiento, pero también necesitamos ejercitarnos en ese conocimiento. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Señor, yo oro, alce sus manos. Señor, yo oro que el poder de Dios venga a nuestras vidas en este momento, Señor. Yo oro que podamos cada uno de nosotros ser movidos, Señor, a lo que tú deseas hacer, Señor. Yo oro esta palabra a la congregación, Señor. Yo oro y declaro, Señor, un crecimiento, Señor, acelerado. Necesitamos crecer, no nos podemos dar el lujo de estacionarnos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Si crecen los de adentro, podemos ir por los de afuera, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, sana la iglesia, sana, Señor,
Si es una niña enferma, sánala, Señor. Sana ahora, Señor. Que sea una iglesia, Señor, nutrida, alimentada, fortalecida, llena. Señor, oro que en este lugar sea un ambiente propicio para el crecimiento, Señor. Que en este lugar todos podamos ver y encontrar la manera que haya un ambiente propicio, Señor, donde continuemos creciendo en conocimiento, tanto teórico como práctico, como relacional, Señor. Llévanos, Señor, más allá. Dile al Señor, llévanos más allá. Que donde comenzamos hoy, 1 de febrero, que no nos encontremos el 31 de diciembre en el mismo lugar. Por favor, Señor, mucho menos atrás, mucho menos vagando, Señor, sino que haya un avance. Ora y dile, Señor, que haya un avance en mi vida, en mi familia, que haya un avance en esta iglesia, Señor. Oramos que todo lo que quiera frenarla, que quiera detenerla, sea roto. Oramos que no haya nada que pueda venir a ser un lastre. Oramos, Señor, que rompas toda valla, que rompas, Señor, toda muralla, todo aquello que la aprisiona, todo aquello que la mete en un molde y le dice, no creces. En el nombre de Jesús oramos que sea roto todo, porque el enemigo quiere que la iglesia se detenga. El enemigo quiere una iglesia inmadura, que no crece. Llévanos, Señor, a seguir adelante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. ¿Quién es el Rey de Gloria? Con poder y majestad. Él es sabio sin medida. Es el Rey de amor.